La herramienta que están viendo en pantalla corresponde a una plantilla para administrar activos fijos de propiedad de la empresa y está diseñado principalmente para definir primero el gasto por depreciación, el valor que va a ser deducible en la declaración de renta. Segundo, ese valor contable neto de propiedad, planta y equipo que se va a presentar en los estados financieros, así como el valor patrimonial que voy a llevar a la declaración de renta de esos activos. Y por último, muy importante, que ha generado confusión en muchas personas porque siempre hay muchas preguntas recurrentes alrededor de este tema, y es cuando se enajenan activos fijos, hay un tratamiento tributario especial que se genera en aplicación del artículo 196 del Estatuto Tributario y el artículo 90 del inciso segundo, cuando en la venta de esos activos se llegase a generar una utilidad. Y es lo que vamos a hacer aquí, y es lo que genera este formato de manera automática. Esta herramienta contiene 4 secciones: una información básica donde voy a llevar a cargar los activos, unos saldos contables, unos saldos fiscales y una sección para establecer lo que acabamos de explicar, ¿sí? Aquí solamente estamos representando un solo activo para evitar confusiones en el momento de explicarlo. Con esta sola fila que estamos llevando para este caso, una tractomula Kenworth como una flota y equipo de transporte terrestre de la empresa que administra este tipo de activos. Entonces vamos a mostrar cómo funciona. Esta herramienta se debe cargar todos los activos que tenga la empresa, sea que se hayan adquirido antes del año 2017 o a partir del año 2017, porque fue elaborada pensando en ese régimen de transición, elaborada pensando en la última reforma tributaria, en la ley 2010 del año 2019 y toda la doctrina que ha emitido la DIAN al respecto. Entonces, una vez cargados todos los activos de la empresa en esta herramienta, lo que va a hacer es que me va a generar unos saldos de manera automática. De manera automática me va a generar saldos. ¿Dónde voy a llevar la información? En las casillas de color azul claro. Es decir, que la mayoría de las casillas son de color blanco, que implican unos cálculos automáticos. Internamente le va a generar unos cálculos y me va a generar unos reportes diferentes de acuerdo al periodo de reporte que yo vaya a seleccionar acá. De acuerdo a este periodo me va a generar unos saldos diferentes, tanto en depreciación acumulada, como en valor neto contable, como en saldo por depreciar, y asimismo unos saldos diferentes en esta sección de saldos fiscales, ¿sí? En la elaboración de esta herramienta se tuvo en cuenta la norma tributaria del artículo 137, del parágrafo cuarto del artículo 290 numeral 2, que obedece a un régimen de transición para este tipo de activos que se hayan adquirido antes del año 2017, y que la norma dice que se va a seguir utilizando hasta que termine su vida útil, tal como lo decía la norma anterior. Y la norma anterior lo que decía, y tal como está en esta tablita, aquí observamos lo siguiente. Con la ley 1819 del año 2016 nos trajo 16 tipos de activos y nos trajo unas tasas máximas de depreciación en el año. Pero también tenemos en esta última columna las vidas útiles que se venían manejando y que se encuentran en esta filmina o esta imagen que está en la parte derecha, donde encontrábamos solamente tres grupos de activos con unas vidas útiles diferentes. Y por eso, como ese régimen anterior era más rígido, pues lo que diga fiscalmente es lo que va a poder deducir en la declaración de renta por concepto de depreciación. Ya una vez que yo cargué todos estos activos, aquí estoy haciendo la simulación para este tractomula adquirida en mayo del año 2017, que se empezó a depreciar en el mismo día y mes y año, teniendo en cuenta
lo que establece inicialmente el inciso del artículo 137 del Estatuto Tributario. Y es muy importante decirlo en este video para entender que cuando las tasas de depreciación o las vidas útiles que yo determine a mis activos y que quizás obedezcan a un estudio técnico para establecer esas vidas útiles, pues muy seguramente esta herramienta lo que va a hacer es hacer ese comparativo entre los saldos contables y los saldos fiscales para establecer qué es lo que se va a permitir deducir fiscalmente por concepto de depreciación. Por ejemplo, aquí en esta columna observamos una vida útil contable y aquí una vida útil fiscal. Es decir, que esa propiedad, ese tipo de activo de propiedad, planta y equipo que corresponde a flota y equipo de transporte terrestre, la norma dice que para ese tipo de activos la tasa máxima de depreciación anual es del 10%, es decir, que se va a depreciar fiscalmente en 10 años, ¿sí? En 10 años. Aquí entonces vamos a observar lo que va a suceder con las tasas de depreciación cuando le estoy dando una vida útil inferior a la establecida fiscalmente. Aquí dice 5 años, aquí dice 10 años, aquí dice que una tasa de depreciación del 20%, aquí una tasa de depreciación del 10%. Entonces, como esa tasa de depreciación es superior a la tasa de depreciación fiscal, voy a tomar la tasa de depreciación fiscal para efectos de deducción, porque la tasa de depreciación a deducir anualmente debe ser la establecida de conformidad con la técnica contable. Así está indicado en el Estatuto Tributario. ¿Y eso qué significa? Que si contablemente yo estoy diciendo que el 20%, pues en principio, fiscalmente yo debería también depreciarlo al 20%, pero me coloca una restricción y me dice que siempre que no exceda las tasas máximas de depreciación. Como esta excede la tasa máxima de depreciación, pues yo no voy a poderme llevar el 20% como depreciación fiscal, sino el 10%. Diferente sucedería que yo le colocara a esa tractomula una vida útil de 15 años, me daría una tasa de depreciación anual del 6,67. Entonces, sí, por estar por debajo de la tasa máxima permitida, por debajo de esa tasa máxima, pues entonces sí van a coincidir los dos tipos de depreciación. Perfecto. Aquí vamos entonces a mirar y vamos a decir que es una tasa inferior, perdón, una vida útil inferior, una tasa de depreciación anual superior. Y aquí en este cuadro, en esta tabla, me va a decir que en la depreciación del año, empezando por la parte contable, vamos a mostrar acá, dice que la parte contable de la depreciación del año, aquí dice que son 20 millones. Aquí estamos suponiendo un solo activo, pero esto lo que va a hacer es traerme la depreciación del año de todos los activos que yo tenga cargados y que no se hayan terminado de depreciar. Contablemente son 20 millones, fiscalmente son 10 millones de pesos. Significa, miremos aquí la parte de depreciación de los saldos fiscales, son 10.312.000. ¿A qué punto queremos llegar? Que genera unas diferencias. Entonces aquí dice que estos 10.312.000 no van a ser deducibles en esta declaración de renta al año grabable 2020, pero el parágrafo cuarto también me establece, nos indica que eso que no fue deducible en este año, una vez que termine la vida útil, lo voy a poder deducir siempre y cuando tampoco exceda esas tasas de depreciación o ese valor que establece la norma. Igualmente, en cuanto a la propiedad, planta y equipo, voy a poder establecer ese tema para poder decir, aquí no me está trayendo, miremos, como fue en el año 2017, digámosle que 8 años,
No me está trayendo nada porque le tengo una fecha. Aquí observemos en estas dos columnas. Ya les había realizado un ejercicio con una fecha de retiro. Entonces no me permitía tomar nada. Ya con una fecha de retiro. Y me genera pues unos valores tanto en propiedad, planta y equipo, la parte contable, como lo que va a llevar a la parte fiscal, a la declaración de renta. En el tema de los retiros, yo voy a colocar acá si fue retirado antes o después de de terminar su depreciación, digamos lo mismo que estaba allí, y vamos a seleccionar la causal de retiro. Supongamos que en este caso la causal de retiro fue que se vendió un activo y se vendió antes de terminar su depreciación. Se termina la depreciación en el año 2025, pero se vendió este año 2020. ¿Qué efectos puede tener eso en aplicación al artículo 196 y del estatuto tributario y el artículo 90? Aquí en esta sección me va a hacer el cálculo, suponiendo entonces que ese activo es un valor supuesto. Decimos que esa tractomula se vendió en 450 millones y me trae toda la información y me genera una utilidad. Esa utilidad primero la voy a llevar como una recuperación de deducciones, y si me queda voy a llevarla como una ganancia ocasional siempre que el activo haya sido poseído por 2 años o más. De lo contrario, si fue poseído por menos de 2 años, no va a constituir ganancia ocasional, sino que va a constituir renta ordinaria, o sea, va a estar dentro de la liquidación de la renta ordinaria, ya sea en el formulario 110 o en el 210, porque son personas o entidades que llevan contabilidad, y esta recuperación de deducciones en el formulario 110 pues lo vamos a llevar a la casilla 70, o en el 210 a la casilla 96. Igualmente, en la sección de saldos fiscales es muy importante tener en cuenta lo que nos establece el artículo 280, de poder llevar un reajuste fiscal cada año, de acuerdo al decreto que cada año emite el gobierno. Para el año grabado 2020 el reajuste fiscal está en 3,90%, dado que el decreto 1763 del 2020 así lo establece, así lo indica. Cuando yo alimento por primera vez esta herramienta, otra información que debo llevar son los reajustes fiscales acumulados anteriores que se hayan presentado a este activo. En este caso yo estoy suponiendo unos reajustes fiscales acumulados de 12 millones en los años anteriores. Si yo tengo eso, y como el reajuste fiscal es opcional, yo voy a poder llevar un reajuste fiscal a este activo, pero para este caso yo debo seleccionarle. En esta parte voy a seleccionar los activos a los que les quiero hacer un reajuste fiscal. Desde luego que si yo quiero hacer un reajuste fiscal es porque el valor patrimonial de ese activo se me va a incrementar, y eso tiene unos efectos a futuro cuando llegue a vender el activo. Entonces acá estoy diciendo que se me incrementa en 15 millones, hago el proceso para que en este botón de reajustar, para que me lleve esos valores acumulados aquí en esta columna, que va a tener efectos cuando venda ese activo, porque este costo de adquisición más esos reajustes fiscales acumulados menos la depreciación acumulada me va a dar el valor neto fiscal con el cual voy a enfrentarlo al precio de venta. En este caso me dio una utilidad, pero ¿qué pasa si yo llegase a vender ese activo en 250 millones de pesos? Pues me genera una pérdida, y al generar pérdida no puede haber recuperación de deducciones, ¿sí? Si se llegase a vender en 350 millones, pues en efecto me genera una utilidad, pero esa utilidad no alcanza a absorber todas las depreciaciones acumuladas que yo traigo, que han sido aplicadas a la declaración de renta. Entonces solamente va a poder tomar esos 17 millones y no se va a trasladar nada a ganancia ocasional. Entonces, esta explicación era necesaria para demostrar cómo funciona, aunque lo único que se tiene que hacer es cargar la información y nada más, no tiene que hacer nada más, y en la fecha o periodo que necesito que me genere el reporte, pues lo voy a hacer acá. Por ejemplo, acá voy a quitarle esta información de acá para que me genere saldos acá,
y como se termina en el año 2025, entonces digamos que me genere un reporte del año 2025 de diciembre. Para esa fecha pues ya se ha terminado la depreciación porque se terminaba en mayo, ya no tengo saldo por depreciar. Pero entonces miremos en el mes de mayo. Hasta el mes de mayo si me sigue trayendo, y esto es muy importante para no estar depreciando activos que ya hayan terminado su vida útil o se hayan terminado de depreciar. Tanto en la parte contable como en la parte fiscal va a tener ese mismo efecto. Ok, feliz día.